Bueno, compañeros, a mí me tocó exponer 4 temas. Entre ellos el principal es desarrollo cognitivo en la adolescencia, de la materia conocimiento de la adolescencia 1. En esta exposición les voy a hablar todo sobre la etapa, como ya dije, de la adolescencia, y vamos a tocar los temas entre el desarrollo cognitivo, las etapas de las operaciones formales, el desarrollo del lenguaje, teoría del desarrollo moral de Kohlberg, y vamos a dar algunos ejemplos. Para empezar, mi nombre es Anel de Rosario Martínez Fuentes, como ya saben. Esta materia es impartida por la licenciada Alma Yudrida Solís, y esta exposición se va a presentar el 20 de enero del 2021. Vamos a iniciar con el desarrollo cognitivo en la adolescencia. Para empezar, pues el desarrollo cognitivo ya sabemos que es el crecimiento o la capacidad de un niño para pensar y razonar conforme va a irse desarrollando. Esto empieza a partir de los 6 a los 12 años o de los 12 a los 18. En este caso me toca explicar de los 12 a los 18 años. En este grupo de edad se va a presentar un proceso de pensamiento mucho más complejo que en el del niño, porque este tipo de pensamiento también se conoce como la elaboración de operaciones lógicas formales, las cuales van a tener un pensamiento más abstracto. Eso quiere decir que va a tener un pensamiento con distintas posibilidades, va a tener la capacidad de razonar a partir de algunos principios conocidos. Eso quiere decir que va a formar sus propias ideas o sus propias preguntas. La consideración de nuevos puntos de vista, esto quiere decir que va a comparar o debatir sobre algunas ideas o opiniones que tenga. Va a tener su propio análisis acerca del proceso del pensamiento. Esto significa que va a tener algún tipo de conciencia, va a tener un tipo de conciencia del acto que está procesando cada pensamiento. En esta etapa, los niños pasan de un pensamiento concreto a tener operaciones lógicas formales. Esto quiere decir que cada niño va a procesar a su propio ritmo respecto a la capacidad de pensar de maneras más complejas. Cada niño va a ir creciendo o teniendo sus propias ideas desde lo más básico hasta lo más complejo que se le pueda ocurrir. Cada niño va a desarrollar su propia visión del mundo, su propia idea, su propia perspectiva. Algunos niños van a ser capaces de utilizar las operaciones lógicas en las tareas escolares mucho antes que otros, que van a nada más poder utilizarlas solamente para las tareas y no tanto para los problemas personales, mientras que otros se les va a dar mucho más. Cuando surgen los problemas emocionales, estos pueden interferir con la capacidad de pensar de manera compleja. O sea, como que se les va a poner una barrerita, ¿no? Ya no van a ser solo las matemáticas, sino que los problemas personales en casa, ya sea discusiones, castigo, etcétera, van a tener un poquito más de grado de complejidad. La posibilidad de considerar posibilidades y realidades va a afectar la toma de decisiones. Esto puede ocurrir de manera positiva o negativa dependiendo de cada niño. En general, en la adolescencia existen diversos cambios entre físicos y psicológicos, mentales, de valores, de ética, etc. El adolescente va a presentar muchos cambios de pensamiento, mucha evolución en su desarrollo mental, moral. Lo que mejor podemos hacer como maestros existen los tipos de conocimiento cognitivo a través de los años, y uno de ellos es un niño en la adolescencia temprana, ¿no? Es aquel niño que acaba o está entrando apenas a la adolescencia, que está surgiendo esa etapa nueva en su vida, y va a tener unos pensamientos nuevos, más complejos, enfocados en la toma más personal de su propia perspectiva, de sus propias ideas y todo eso, tanto en la escuela como en el hogar, ¿no? Va a empezar sus nuevos pensamientos un poquito más evolucionados, más propios. Empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en las tareas escolares,
comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. O sea, ya el niño va a preguntarse por qué mamá me dice esto, por qué no tengo que hacer aquello, por qué en la escuela tiene que ser así, por qué tengo que llevar el uniforme así, por qué el cabello siempre tiene que estar recién cortado o las uñas no pintadas, o etcétera, ¿no? ¿Por qué tiene que ser todo de esta forma? Comienza a formar y a hablar con sus propios pensamientos y puntos de vista sobre una variedad de temas. Por ejemplo, como ya lo mencioné sobre la escuela, va a empezar a cuestionarse sobre eso, va a tener sus pensamientos propios, que tal vez debería ser así, que tal vez deberíamos venir vestidos de tal forma, etcétera. Es probable que como familia escuchemos a hablar a nuestros primos, sobrinos, hijos, lo que tengamos en casa de adolescente, sobre temas que a ellos les interesen, por ejemplo, los deportes, grupos de música, tal vez a cualquier tema que en el que el niño, adolescente esté interesado. Para este punto, pues cada padre de familia o cada jefe de familia va a tener que cambiar un poquito sus ideas o su forma de referirse al nuevo adolescente, ¿no? Como que acoplarse a los nuevos cambios que están ocurriendo en la familia. El segundo tipo es el joven que va a mitad de la adolescencia. Esto quiere decir que este adolescente va a tener algo de experiencia utilizando procesos de pensamiento más complejos, pero pues aún no es como que ya lo sepa todo o ya sepa todo de todo, ¿no? Va a expandir su pensamiento para incluir inquietudes, va a tener pensamientos más filosóficos y futuristas, va a cuestionar de manera más extensiva las reglas, tal vez las nuevas pláticas, va a analizar de manera más completa cada reto que se le presente y a esta etapa el niño va a empezar a formar su propio código de ética. Por ejemplo, qué le parece correcto y qué le parece incorrecto. Va a empezar a tener su propia identidad, va a empezar a tener su desarrollo sobre su propia identidad, sobre quién soy yo, qué me gusta a mí, qué es lo que yo quiero hacer, o etcétera. Como ya dije, empieza a hacer sus planes sobre lo que quiere hacer después, pequeñas metas, grandes metas, tal vez lo que quiere ser grande, a lo que se quiere dedicar. Todos esos nuevos pensamientos pues obviamente van a ir influyendo en todo su sistema de relaciones sociales, tanto familiar como amistades, y pues nuevas personas que se agreguen a su grupo. El último tipo es el joven que está finalizando la adolescencia. Este joven pues ya va a tener un pensamiento muchísimo más complejo para poderse enfocar en conceptos menos autocentrados y más en la toma personal de decisiones. Por ejemplo, pues ya va a tener más claro lo que le gusta, lo que prefiere, lo que le desagrada, a lo que se quiere dedicar, qué es lo que no le gusta hacer o comer, etcétera, ¿no? Tiene más pensamientos acerca de conceptos globales, tales como pues la justicia, lo que ve pues en las noticias, historia, política, patriotismo, todo. Ya no tiene una idea más general de lo que es el mundo y la vida, ¿no? Va a debatir y desarrollar intolerancia sobre puntos de vista opuestos. Por ejemplo, si yo tengo una idea y a él no le parece, pues él va a defenderlo y a seguir con eso, ¿no? Comienza a enfocar su pensamiento en decisiones sobre su carrera. Como ya dije, en esta etapa es cuando el niño el adolescente ya sabe qué es lo que quiere, se empieza a enfocar más en eso, en temas relacionados a eso. Por ejemplo, si le gusta la medicina, va directamente a interesarse por ese tema. Y obviamente, pues va a enfocar su pensamiento sobre los roles que cumple en la sociedad. Por ejemplo, si quiere ser médico, pues qué tendría que hacer. Si quiere ser en familia, qué es hijo, qué función va a cumplir a futuro o qué función está cumpliendo, ¿no? En su vida.
¿Cómo puedo promover un crecimiento cognitivo sano? Obviamente esto es muy complicado y va a depender de cada persona cómo lo apliquemos o cómo ayudemos a un adolescente, pero para promover un crecimiento cognitivo positivo o un sano equilibrio y desarrollo del adolescente, se puede animar a que comparta sus ideas, pensamientos, que los compartan en el comedor, que los comparta mientras ve la televisión, incluirlo en las pláticas, que pues su opinión sea tomada en cuenta. Se le puede alentar, a que piense de manera independiente y desarrolle sus propias ideas, a que, pues como ya dije, lo que él opine o que sus ideas sean tomadas en cuenta, que sean consideradas, y se le va a ayudar obviamente a fijar sus metas. Si él tiene una idea de que algo le gusta, de que tal vez algo le emociona, pues apoyarlo a que siga adelante, ¿no? A que continúe con eso y que si de verdad le apasiona, pues que se fije por eso una meta, o que si por ejemplo le gusta el básquet, que le gusta demasiado, pues a impulsarlo a que siga con ese deporte, que tal vez le pueda ayudar en su carrera que va a hacer en la universidad, o que si se quiere dedicar a eso, cualquier cosa, pues alentarlo. También es importante retarlo a que piense en sus posibilidades para el futuro, por ejemplo, de lo que se quiere dedicar, a lo que quiere hacer, cuáles son sus sueños, qué le gustaría hacer dentro de 10 años, cómo se visualiza tal vez, eso podría motivarlo mucho. Felicitarlo o incentivarlo por las decisiones bien pensadas, eso es muy importante porque hace sentir a su persona de que lo está haciendo bien, de que puede seguir adelante, de que pues va por buen camino, como que es un plus para que él se motive y siga creciendo. Así como ayudarlo a reevaluar las decisiones que pues no están tomando bien, ¿no? Si cometió un error, no, pues tal vez no regañarlo, sino que es hacerle ver que pues esa decisión tal vez no es la correcta o no es la mejor, o si tiene más opciones, pues sugerirle mejor otras opciones y esas cosas, ¿no? Tratarlo de guiar por el mejor camino, que obviamente lo lleve a tener un futuro pues feliz y próspero. Otro tema que me tocó impartir para ustedes es la etapa de las operaciones formales. Esta etapa va a comenzar a partir de los 12 años y va a abarcar hasta la etapa adulta. Va a coincidir con el inicio de la adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. O sea, cuando cuando el adolescente ya está entrando a la etapa adulta. A medida que cada adolescente va a entrar en este periodo, va a adquirir la capacidad de pensar de manera más abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto quiere decir que ya va a tener una idea mejor, sin necesidad de estarlo teniendo en física. Por ejemplo, alguna idea que tenga sobre un juego, por ejemplo, que si quieren jugar al básquet no va a necesitar estarlo viendo para que se le ocurra. Él ya va a tener esa idea y ya la va a ejercer. Esto implica que él o ella van a poder realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de sus propias acciones. Como ya lo dije, pues va a tener la capacidad, por ejemplo, de hacer una cuenta matemática en su propia mente sin necesidad de tener que hacerla manual en la libretita o que en la calculadora. El razonamiento deductivo hipotético es parte de la etapa de las operaciones formales y es la capacidad que tiene de pensar científicamente a través de la generación de predicciones o hipótesis sobre el mundo para responder a algunas preguntas. Por ejemplo, sobre el universo, sobre, no sé, cuestiones religiosas, va a generar sus propias hipótesis de cómo fue, otras dudas que tenga, va a generar sus propias ideas sobre cómo fue que llegó a ese resultado, cómo se dio, etcétera. El individuo va a abordar los problemas de manera sistemática y organizada, más que a través del ensayo-error, como ya dije,
Por ejemplo, si va a andar en bici y se va por una zona que es rocosa, pues antes de aventarse a andar en bici en esa zona va a decir, no hombre, yo aquí me puedo caer o va a suceder esto porque yo no sé andar bien. Entonces se lo va a pensar mejor y en lugar de ensayo-error de que lo haga y se caiga, le va a decir, no, pues esto no va a suceder porque me puedo caer. Ahí la hipótesis o la predicción de lo que podría suceder y pues ya eso es parte de esta etapa. En el pensamiento abstracto, el individuo puede pensar en conceptos hipotéticos y abstractos sobre los cuales no necesariamente ha experimentado directamente, sino que él ya va, como dije, a hacer sus hipótesis sobre lo que podía suceder o sobre lo que sucedió. El pensamiento abstracto es importante para planificar el futuro, sobre cómo se quiere ver el futuro, sobre lo que podría ser, sobre lo que puede suceder, etc. Por ejemplo, como dije, si quiere ser pedagogo, se va a visualizar o va a decir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo me tengo que dedicar a estudiar mucho, yo me tengo que ir a tal universidad, tengo que salir bien en mis notas, tengo que hacer tales tareas, planeo trabajar en tal lado, hacerse una idea de lo que podría ser, o al corto plazo, también podría llevar una predicción sobre lo que va a ser o lo que podría ser. Otro tema importante en esta etapa es el desarrollo del lenguaje en la adolescencia, que es muy importante, ya que en esta etapa pues ya lo tenemos evolucionado, pero en esta etapa es como que termina de desarrollarse casi por completo, ¿no? Ya nuestro vocabulario crece muchísimo y se expande aquí. Un dato curioso sobre el lenguaje en la adolescencia es que entre los 16 y los 18 años, el joven típico o normal conoce alrededor de 80,000 palabras. Con la llegada del pensamiento formal, pues obviamente los adolescentes hacen un uso más frecuente de los términos formales, que tienen palabras mejor evolucionadas o más pensadas para expresar las relaciones lógicas o para socializar. Los adolescentes van a hablar diferentes lenguas con sus pares que con los adultos, es decir, van a tener un lenguaje diferente entre sus amigos que entre sus papás o sus familiares, ¿no? Y eso pues es de siempre. El habla adolescente va a constituir un dialecto en sí mismo. Esto le va a permitir fortalecer la identidad del grupo y dejar fuera a los adultos. Como dije, pues el tipo de idioma diferente que tienen entre adolescentes y adultos. Algunas características del vocabulario adolescente va a ser que va a tener como que ese rápido cambio, ¿no? De niño a adolescente va a tener esa evolución de cómo es más chavos y más, pues nueva generación, ¿no? De que nuevas frases, nuevas maneras de hablar, nuevas maneras de referirse a otras personas y todo eso. Aunque sabemos que muchos términos se van a involucrar o se van a ir incorporando al lenguaje común, pues los adolescentes son los que más incorporan o que más inventan nuevos tipos de lenguaje, ¿no? Nuevos tipos de referirse a las nuevas palabras. Tanto las abreviaturas como ahorita las conocemos de te quiero mucho, TQM, todo eso, tal vez formas de referirse a otras personas, de cómo expresarse, etcétera. Como sabemos, el vocabulario adolescente pues va a cambiar según el género, origen, edad, región geográfica, vecindario y tipo de escuela, etc. Pues obviamente no nos vamos a llevar o no vamos a encontrar que los adolescentes de México hablan igual o se refieren igual que los adolescentes de China, ¿no? Cada quien tiene su forma, su propio vocabulario de expresión, dependiendo pues todo, desde género, origen, edades, geografía, hasta el vecindario, porque no van a hablar los mismos adolescentes como los del centro de Misantla a los de alguna comunidad o a los de alguna colonia de aquí. En el tema de la estimulación, esto se refiere cuando vamos a adquirir una nueva lengua.
Por ejemplo, si nosotros queremos adquirir una nueva lengua, una forma de expresión, pues el éxito de esto va a tener relación en cómo va a tener la actitud el aprendiz y los usuarios. Por ejemplo, yo que soy aprendiz, ¿cómo me voy a llevar con los que ya hablan esa nueva lengua? Eso va a tener como que el plus de que tenga éxito esta nueva forma de expresión. Si el estilo de aprendizaje de los adolescentes se adapta al estilo de enseñanza de la segunda lengua, entonces mucho mejor va a ser su aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si el adolescente tiene un estilo de aprender y el estilo de enseñar esa nueva lengua pues se acopla a este niño o a este adolescente, pues el aprendizaje de esta nueva lengua, de esta nueva expresión va a ser muy buena, ¿no? Va a ser mejor. Como ya sabemos, los adolescentes aprendimos de los contextos inmediatos mediante actividad sensorial motora. ¿Eso qué quiere decir? Que va mediante la práctica, ¿no? Mediante lo que estamos hablando, o sea, somos más ágiles. Mientras que los adultos van a preferir una enseñanza basada en reglas explícitas, por ejemplo, que la escuelita, que esto se tiene que aprender así, esto va de tal forma, etc. En un ambiente que promueve la lectura y la actitud positiva hacia ambas lenguas, tanto la nativa como la que se desea aprender, va a resultar un factor de gran influencia en el aprendizaje. Algunos ejemplos prácticos es que la mayor parte de los adolescentes bilingües han adquirido su primera lengua en el hogar, por ejemplo, pues la nativa, y una segunda lengua pues en la escuela. Un ejemplo puede ser, el lenguaje adolescente es un ejemplo excelente, pero les voy a dar otro. Por ejemplo, un niño mexicano se va a vivir a Canadá. La lengua nativa es el castellano o el español, y la segunda lengua sería el francés, que pues la que hablan allá, y el español lo aprende en casa, lo lleva en casa, lo practica en casa, mientras que el francés, que es de Canadá, pues allá lo pone en práctica y lo empieza a aprender a manipular y a expresar. Se dice que a partir de la adolescencia va a resultar más difícil adquirir las características fonológicas propias de un hablante nativo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estás en la adolescencia, este muchacho o este joven le va a ser más difícil tener ese acento o esa facilidad de habla que genera un hablante nativo, por ejemplo, el español. No le va a hablar igual una persona que lo aprendió en la adolescencia que una persona que lo aprendió desde chiquito, desde la niñez. Otro tema importante en mi exposición es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Lawrence Kohlberg creía que en la evolución de los modos típicos de razonamiento moral hay etapas cualitativamente distintas entre sí, y que la curiosidad por aprender es uno de los principales motores del desarrollo mental a lo largo de distintas fases de toda la vida. Tanto en la teoría de Kohlberg como en la de Piaget hay una idea básica, y es que el desarrollo del modo de pensar va a ser uno de los procesos mentales más centrados en lo concreto y lo directamente observable desde lo abstracto, hasta lo más general. Esto quiere decir que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real, y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre elementos abstractos que no podemos experimentar en primera persona. En el caso de Lawrence Kohlberg, eso significaba que un grupo de personas a la que podemos llegar a desear el bien se va haciendo cada vez más grande hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni conocemos. El círculo ético cada vez se va haciendo más extenso e inclusivo, aunque lo que importa no es tanto la expansión gradual de sino en los cambios cualitativos que se producen en el desarrollo moral de una persona a medida que va evolucionando. De desarrollo no moral. Kohlberg utilizó esto para señalar el nivel de desarrollo moral.
Son una manera de expresar las diferencias sustanciales que se dan en el modo de razonar de alguien a medida que va creciendo y aprendiendo, como ya sabemos. La primera fase o fase preconvencional es la fase del desarrollo moral, que según Kohlberg suele durar hasta los 9 años. La persona va a juzgar los acontecimientos según el modo en el que estos le afecten a ella o a él. Por ejemplo, el hogar, que es lo que más influye, ¿no? Los acontecimientos que suceden en su hogar, él va a juzgar en base a eso. En la fase preconvencional va a estar la primera etapa, que es la orientación a la obediencia y el castigo. ¿Esto qué quiere decir? El individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Por ejemplo, en esta fase se tiende a considerar que las víctimas inocentes de un suceso son culpables por haber sufrido un castigo, mientras que las que perjudican a las demás sin ser castigadas no obran mal. Se trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrico, en el que el bien y el mal tiene que ver con la experiencia de cada individuo por separado. La segunda etapa de preconvencional es la orientación del interés propio. Esto quiere decir que se va a empezar a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo va a seguir presente, ¿no? Solamente va a tener pensamientos un poquito más allá de sí mismos. Si en la fase anterior no se puede concebir que exista un dilema no moral, en este ya va a empezar a reconocerse la existencia de choques de intereses. Ante este problema, las personas que se encuentran en esta fase, pues obviamente van a optar por el relativismo y el individualismo, al no identificarse con los valores colectivos. Cada uno va a defender lo suyo y en obra en consecuencia. Se cree que si en estos acuerdos, si se establecen acuerdos, estos deben ser respetados para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a cada individuo, ¿no? Otra fase de la teoría de Kohlberg es la fase convencional. La fase convencional, suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos en ella. En esta se tiene en cuenta la existencia de tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y de lo que es malo para crear un paraguas ético colectivo. Esto quiere decir como que sí, estas cosas están bien, pero también estas cosas están mal, ¿me entienden? Una etapa de la fase convencional es la orientación hacia el consenso. En esta etapa, las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Por eso, las personas que se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso tratan de ser aceptadas por el resto y se van a esforzar por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Por ejemplo, es un ejemplo muy divertido, pero siempre tenemos un joven o un niño o un adolescente que es popular en el salón, ¿no? Y que todos les cae bien y que todos estos que tratan de encajar con sus ideas y pensamientos, que tratan de hacer el bien con todos, es más, hasta se hace jefe de grupo y todas esas ondas, ¿no? A ese tipo se refiere. Las acciones buenas y malas están definidas por los motivos que hay detrás de ellos y el modo en el que en el modo que estas decisiones encajan en una serie de valores morales compartidos. La atención no se va a fijar en el bien o el mal que puedan sonar las propuestas, sino por los objetivos que hay detrás de ellas. Otra etapa de este apartado es la orientación a la autoridad. En esta etapa del desarrollo moral, lo bueno y lo malo va a emanar de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien va a consistir en cumplir las normas y el mal pues en incumplirlas, ¿no? No cabe la posibilidad de actuar más allá de estas reglas y la separación entre lo bueno y lo malo está definida como concretas y ya, es la norma y ya. Si en la etapa anterior el interés está puesto más bien en aquellas personas que se conocen, en esta va a ser un círculo ético más amplio y va a englobar a todas aquellas personas sujetas a la ley.
fase va a ser la fase postconvencional. Solamente son 3 fases, pero estas se dividen en diferentes etapas y esta es la última, la fase postconvencional, en la que las personas se van a encontrar en esta fase como referencia de principios morales propios, que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se van a apoyar tanto de sus valores colectivos como en las libertades individuales. Una etapa de la fase postconvencional es la etapa de orientación hacia el contrato social. Esta va a surgir de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no. Es decir, si dan forma a una buena sociedad o no. Vamos a decir, sí, esto es lo que dice que están bien, pero ahora me lo cuestiono así ¿de verdad eso está bien? ¿De verdad eso tiene que ser así? ¿No puede ser mejor? ¿No puede cambiarse? Etcétera. Se piensa en el modo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas, y se piensa también en el modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando estas son pues disfuncionales, tanto así como en la política, etcétera, que se cambian las leyes para que pues obviamente los ciudadanos puedan vivir mejor. En este caso se aplica en la adolescencia, pero por ejemplo si seguimos con lo del jefe de grupo, pues qué cosa le conviene a todos o qué es mejor para todos los alumnos, y entonces se cambian a favor de. La última etapa es la orientación hacia los principios universales, y esto va a ser el razonamiento moral que va a caracterizar esta fase, que es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que van a ser diferentes a las leyes en sí mismas. Por ejemplo, se va a considerar que cuando una ley es injusta, cambiarla sí debe ser una prioridad. O sea, como ya dije, si esta ley no está beneficiando a todos en general o si no está beneficiando tanto a los demás, pues cambiarla a que sea a favor. Además, las decisiones no van a emanar de suposiciones acerca del contexto, sino de consideraciones categóricas, basadas en los principios morales universales. O sea, lo que todo piensa que, si yo todo mi grupo piensa que esto está mal o que esto no me favorece, pues entonces ayudar a que se cambie o que evolucione o que se dé de una mejor manera. En general, en la adolescencia existen diversos cambios entre físicos y pues psicológicos, mentales, de valores, de ética, etc. El adolescente va a presentar muchos cambios de pensamiento, mucha evolución en su desarrollo mental, moral. Lo que mejor podemos hacer como maestros o como el docente al frente de un grupo adolescente es ayudarlo a que su guía sea de la mejor forma, a ayudarlo o sostenerlo en todo este aprendizaje o desarrollo. Cualquier duda, cualquier mal momento, cualquier logro, pues alentarlo, estar siempre al apoyo, aunque solamente somos docentes, somos pues el segundo hogar, que estamos casi la mitad de su día con ellos. Apoyar y entender que pues están en cambios, que cambios de humor, cambio de esto, cambios de pensamiento, y pues eso fue todo por mi exposición. Espero que les haya gustado, espero que entiendan mucho de lo que acabo de explicar, que les haya quedado un poquito más claro sus temas, y hasta luego.